Bien, pues después de la entrevista, como siempre, la tertulia. Les presento a los invitados de hoy, empezando por mi derecha, don Miguel Cancio, es sociólogo y economista. ¿Qué tal, don Miguel? Buenas noches, bienvenido. Noches. Bien hallada. En la esquina de la mesa, don Fidel Fernán, es periodista y empresario de medios de comunicación. ¿Qué tal, don Fidel? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, ben achado tamén. A mi izquierda, hablamos con él hace un momento en la entrevista, don Bernardo París, es filósofo y especialista en Ortega. Don Bernardo, hola de nuevo. Hola de nuevo, Magdalena. En la esquina de la mesa, don Jaime Pita, ex consellero de Presidencia del Partido Popular. ¿Qué tal, don Jaime? Buenas noches. Buenas noches, un saludo a todos. Bienvenido. Felicísimo porque con una mesa como esta es un lujo y un placer y una distinción. Rodeados de libros, además, con varios ejemplares de la revista Coordenadas, la revista que acabamos de presentar hace un momento, a título póstumo, desde luego, porque es la revista que fundó y dirigió nuestro filósofo especialista en Ortega, don Bernardo París, que bueno, fue víctima de esa libertad de prensa. Se la cerraron porque no podían controlarla. Bien. Sin más introducciones, sin más entradillas, ¿existe la libertad de prensa, don Fidel? Ay, qué pregunta. A liberdade de prensa... La máxima verdad que se puede decir. Existe relativamente. Non se pode decir que ao 100%. Hai medios que intentan manter unha postura digna, que xa é encomiable, polo menos o intento, e hai outros medios que non teñen ningún tipo de reparo en venderse ao mellor postor. De momento non digo nada máis. Venderse al mejor postor, bien. Bueno, en España el poder político y otros poderes impiden la libertad de prensa. Que haya lo que yo, que no soy nadie, defino como la crítica y la justicia justa que den lugar a la búsqueda de la verdad. Entonces yo voy a contar un caso para poner de manifiesto que no hay libertad de prensa y que ha tenido lugar en Galicia con repercusión en toda España e incluso podía tener repercusión internacional. Es sabido que en los Estados Unidos a los que van a ocupar cargos públicos se les hace un examen por el Senado y allí grandes cargos con el mayor nivel se mira el currículum, pero después se mira si son honrados. Esos grandes cargos se vio que no le pagaban a la sirvienta, la Seguridad Social, y no pudieron ocupar esos cargos. Y los medios de comunicación dieron cuenta de esto. En Galicia sucedió lo siguiente con el señor Antón Losada, secretario general de la vicepresidencia del gobierno de la Xunta, ocupada por el señor Anxo Quintana, una empleada del hogar que llevaba 7 años y medio trabajando con él, le pidió aumento de sueldo porque habían pasado las horas de costar 6 euros a costar 8 y el señor Losada no le dio el aumento y la despidió. Esa empleada de hogar llevaba 7 años trabajando con él, no tenía ningún contrato y además se dio la circunstancia, una triste circunstancia, enferma de cáncer. Entonces esta señora vio que había un teléfono, en este caso el de la cadena SER de Santiago, que ofrecía hacer denuncias. Llamó esta señora y dijo: quiero denunciar este caso porque se va a celebrar mañana el Día de la Mujer Trabajadora y el señor Antón Losada está haciendo propaganda a favor de la mujer trabajadora con Reisa, con Manolo Rivas, con Suso del Toro, en diferentes sketches publicitarios y yo quiero dar cuenta de lo siguiente. Este señor me expulsó sin tener contrato, sin indemnización y yo tenía esta situación. Llama a ese teléfono y la chica que lo cogió le dice: este es un caso que me parece lamentable y yo voy a darle a usted entrada, pero espere que lo consulte para ver si puedo darle entrada. Entonces consulta con el director y le dice la chica, que fue honrada, ojo, me cae la cara de vergüenza, no le puedo dar a usted entrada porque me dijo el director que este señor daba mucho dinero para esta casa. Pero es que, además, los medios gallegos, controlados por el poder político, pasaron absolutamente de esto. Incluso una agencia de una chica que estaba vinculada, una agencia importante, vinculada con el señor Losada, llamó a esa empleada de hogar, que estaba muerta de miedo, diciéndole que cómo se atrevió una empleada de hogar a denunciar a un secretario general de la Xunta. Los de Galicia pasaron del asunto y tuvo que ser los medios de Madrid lo que se denunciase en este caso. Es decir, hay claramente una presión
del poder político, en este caso. Lamentable, porque además este señor está dando todos los días lecciones desde los diferentes medios de comunicación sobre cómo deben de ser los derechos, defendiendo en un sentido, dice el progresista, la libertad de expresión y otras libertades, cuando él fue claramente un represor de la libertad de expresión y de los derechos, como en este caso de la empleada de hogar, que además trabajaba 7 horas en su casa y no tenía contrato y no tenía seguro. Por unha cuestión antes de de orden, pasar a este lado, por sí. unha cuestión de orden simplemente, o tema que ven de comentar o amigo Cancio, pareceme lamentable, evidentemente, pero quero decirlle, e aquí me afecta a min de forma indirecta, quero decirlle que o director que deu esa orden foi cesado. Xa non está. Sí, Simplemente eso. El Bueno. director de qué? Da emisora esa donde sí. se lle negou a posibilidade. Sí, pero non foi cesado por eso, Bueno. Eu non diría que non. Bien, no fue para por no eso. centrarnos en lo que No, efectivamente bueno, era un caso. es un caso que ejemplifica Pero perdóname, que en Magdalena, ciertos casos pero la libertad de prensa se ve coartada. no solo ese medio impidió, es que el resto de los medios de Galicia taparon ese asunto e incluso defendieron al señor Losada. Ojo. Bien, Eu podo lle dicir a vostede que os meus medios de comunicación No, el tuyo, no, me estoy taparían refiriendo- nunca Bueno, el asunto, yo- nin no, ningún outro no me asunto estoy refiriendo a tu medio, que afecte a los medios gallegos. dereitos dun traballador A los medios fronte gallegos. a Los calquer medios político, gallegos. sexa do partido Claro. que sexa, Bien. que esté incumplido. Como Don debe Fidel, ser. le hago entonces la pregunta a mitad. Ya no le pregunto si usted haría o no, pero usted, por ejemplo, en su trayectoria amplia, pues en la televisión gallega, por ejemplo, ¿se ha visto alguna vez involucrado en algún caso de este tipo o ha notado la injerencia, en este caso del poder político, en algo que usted presentaba o en algo que iba a hacer, un programa que iba a tratar? Mire, sabe vostede por que me retirei sendo moi novo da televisión de Galicia? Porque eu teño fama de ser transgresor. E os transgresores somos aqueles que nunca estamos co poder. Estamos a carón do poder, porque nos toca estar a carón do poder, pero non estamos co poder no sentido de que participemos do poder. Entón, cando gobernaba o tripartito, resulta que chamaban a atención porque viñan moitos do Partido Popular como entrevistados aos meus programas. Pero chamaban a atención, cuidado, con moita delicadeza. Cando ganou o Partido Popular, eran os demais grupos que me decían: oye, non nos das pouca oportunidade. Dice, pois mira, douvos a mesma oportunidade que lle estaba dando antes ao Partido Popular. É dicir, que as varas de medir que ten un profesional honrado non coinciden coas varas de medir que teñen os partidos políticos, porque os partidos políticos están interesadas, están trucadas. Aquí un ten, se é unha vara de medir honrada, pois é unha vara de medir que ten sempre os 80 centímetros que tiñen as varas, por certo, antes. Pero se ha visto alguna vez... Mire, ¿Ha practicado usted mismo la autocensura? A autocensura é algo que, lóxicamente, existe Perfecto. cando uno está nun medio de comunicación público. Vale. No medio de comunicación público existen unhas certas limitacións, unhas autolimitacións que un se impón, ás veces incluso inconscientemente. Eso sí existe. E negalo, pois, pareceríame, pois, non ser sincero, non? Perfecto. Don Jaime, a ver qué se cuenta por esta banda. Simplemente quería decir primero, Existe la prensa libre. Vamos a ver, yo creo que hay una cierta libertad de prensa. Además, como demócrata, como persona que creo que vive en un Estado que no siempre se corresponde, pero un Estado de derecho, quiero creer que hay libertad de prensa como otras libertades, porque si no, eso menoscabaría mi capacidad y el sentirme viviendo en un país libre, y entonces eso sería para mí gravísimo, después de haber nacido y vivido muchos años pues en un sistema que no era precisamente el óptimo. Pero lo que sí no cabe duda ninguna de que permanentemente la libertad de prensa, como otras libertades, está permanentemente acosada, y está acosada fundamentalmente por el poder. Por todos los poderes. Cuando digo el poder, lo pongo con letras mayúsculas y no me refiero exclusivamente al poder político, aunque sí es una parte importante. Y otros poderes fácticos que existen y que están permanentemente tratando de manipular y de introducir sus tentáculos en eso que sería tan maravilloso, que es la libertad
de prensa, la libertad de los medios de comunicación. Y que, lógicamente, dentro de cada medio, no solo los públicos, sino en general, que pueda haber, como hay, una autocensura que también va con los propios principios de quienes participan de cada uno de esos medios, sus propios principios, porque tenemos distintos principios, y que pueda significar ciertas limitaciones, que no es censura, pero sí limitaciones a la hora de la expresión, a la hora de la identificación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es censura. Ahora, eso yo optimizo lo que debería existir. Por desgracia, comentaba yo a micrófono cerrado hace un rato, el sufrimiento que estoy teniendo durante esta temporada, que no lo tuve, vamos, yo creo que hace muchos años que soy probablemente soy un visualizador, por ejemplo, de medios de comunicación audiovisuales o de los escritos, pues probablemente subjetivo, porque yo tengo una identificación política a la cual no me puedo detraer, la tuve desde nací, vamos, con ella la fui desarrollando y después la practiqué porque durante 27 años ocupé cargos públicos de responsabilidad. Pero al margen de eso, yo quiero creer en esa libertad de medios, de prensa, para poder comunicar a los ciudadanos. Otra cuestión es después lo que podemos llamar la opinión. La opinión, porque hay que discernir entre lo que es la información y lo que es participar en los medios con opinión. Se invita a unas personas, como estamos ahora aquí nosotros, que emitimos una opinión, pero esa opinión no tiene que ser la información veraz, la objetividad, el reparto proporcional, el no aprovecharse, es decir, de unos medios para que quienes, en este caso que voy a citar, el político, los políticos de turno, aprovecharse del poder en ese momento para, digamos, que se arrime el ascua a su sardina, con lo cual tergiversas lo que es la información libre, estás manipulando y automáticamente esa libertad de comunicación queda a veces tremendamente mermada, manipulada y a veces gravísimamente distorsionada, con lo cual se pierde esa libertad de información. Don Bernardo. Pues yo creo que con lo que han dicho, yo lo que diría sobre la libertad de prensa, que convendría fijarse, por ejemplo, porque claro, aquí estamos hablando un poco así descriptivamente o teóricamente, entonces, pero no se ponen ejemplos. Claro, porque a veces... Podemos ponerlos. Porque claro, es que, oiga, no vayamos a molestar. Bueno, pero como ya han teorizado los acompañantes, pues yo diría, por ejemplo, al grupo Mediapro, que es el titular de La Sexta, y si no me equivoco, y del Diario Público, este grupo recibió por parte del gobierno desde el año 2000, en el periodo 2004-2011, 21,5 millones de euros, o sea, casi 22 millones de euros. ¿De nuestro dinero? Sí, sí, sí. Entonces yo, ante esto, me hago dos preguntas. Por ejemplo, esta gente realmente, por ejemplo, uno de sus medios, el periódico Público, del que hace todos los días publicidad, esa televisión objetiva que es desde que está el Partido Socialista, el PSOE de las Corts, el Partido Socialista Obrero Español, en el poder, en el gobierno, espero que por poco tiempo, desde que están ellos, han dicho que la televisión española había cambiado y que era un dechado de ejemplo, vamos, de objetividad, etcétera. Yo, si hay objetividad o no, no lo sé. Lo que veo es lo que veo. Y todas las mañanas, en la mesa de la presentadora, tienen el diario El Público así, y otro, pero El Público siempre. Otros, pues no aparecen ya para nada. Por ejemplo, La Gaceta, por ejemplo. La Gaceta, como podría ser otros. Yo no tengo nada ni soy suscriptor de La Gaceta, no tengo ningún interés, pero es simplemente por una idea de equilibrio, ¿no? Y de justicia. Entonces, yo me pregunto si con 22 millones de euros, que es mucho dinero,
Ya sabemos lo que es 1 millón de euros en pesetas de las antiguas, bueno. Entonces, si estos señores van a criticar, están dispuestos a criticar pues, al gobierno de la nación, al gobierno que les ha subvencionado. No hay más que ver el periódico, es el público, para darse cuenta de lo que hay. Y entonces nos encontramos con un fenómeno que es el de la prensa previsible y el periodista previsible. Eso es terrible, porque claro, la prensa previsible nos hace pensar, por ejemplo, en diarios como Arriba. Por ejemplo, ¿era un diario previsible? ¿O es que piensa usted que podía encontrar otra cosa, no sé, pues un cántico no sé, pues a Engels o yo qué sé, pues al Che o al... No, ¿verdad? Era previsible. Y los periodistas eran previsibles. Ahí hay un fenómeno que es el fenómeno del periodista previsible. Eso es terrible en algo que se dice democracia y Estado de Derecho, que eso no es más que un pleonasmo. ¿Usted conoce, don Jaime, algún Estado que no sea de derecho? Sí. Yo no lo conozco. Entonces, bueno, y la última cosa, muy brevemente ya, la otra pregunta que yo me hacía, claro, digo, 22 millones de euros. Vamos a ver, a una persona, a un dependiente por la ley de la dependencia, que esté en el grado 3, es decir, en el grado más alto, le dan 400, aproximadamente, bueno, depende si es el nivel 1 o el nivel 2, pero bueno, nivel 1, 415 euros y bueno, usted multiplique 400 al mes, 415 euros por 12 meses y verá usted cuánto le sale. Vamos a números redondos, 5.000 euros. Bien, pues ahora usted divida cada millón entre 5.000 y verá cuántas prestaciones de familias dependientes le sale. Si no, más o menos, si no hice mal el cálculo, grosso modo, aproximadamente 200 familias. Por millón, multiplica usted por 21,5 millones y verá usted. Entonces aquí lo que tenemos es que sopesar, claro, aquí volvemos, y concluyo de verdad, al tema aquel que se comentó, y yo le escuché a don Jaime en un programa, y también a Magdalena, que creo que se sumaba a su criterio, aquello de la discriminación positiva, que es una contradicción en términos como una catedral, es un oxímoron, una contradicción, discriminación positiva, Dios mío. Entonces, para los medios de comunicación social, es decir, que había que subvencionarlos más. Oiga, yo no digo que no se le eche una mano a todos, pero siguiendo unos criterios de justicia y de equidad. Y no, es que este recibió, que lo estamos, ya concluyo, ¿verdad?, todos los días leyendo, es que este periódico recibió 300.000 euros y el otro, ¿pero por qué 50.000? Habrá que tener una razón, porque tiene mayor tirada o por lo que sea, pero no por otros criterios. Bueno, no quiero seguir, pero... no, pero es una trampa tremenda. Eso es así y eso existe en Galicia. Nada más le voy a pedir, por favor, usted siempre dice socialista de las JONS. PSOE de las JONS. Dígamelo PSOE de las JONS, pero dígamelo despacio. PSOE de las JONS, es decir, el acrónimo significa exactamente Juntas de Ofensiva Neoconsocialistas. No tiene nada que ver con las JONS de la Falange. Juntas de Ofensiva Nacional, no tiene nada que ver absolutamente. Es una coincidencia de dos acrónimos. Bien. Unos que además van por la vía rápida para hacerse ricos. Es que me parecía que no se había oído bien y sabía que a don Jaime le iba a gustar un poco el guiño. Vamos a ver, esto sí está ocurriendo aquí en Galicia y si realmente pues todos los gobiernos, sean nacionales, sean autonómicos, pues efectivamente tienen sus medios de comunicación a los que alimentan, pero luego en los medios de comunicación hay algunos de ellos que realmente ejercen un auténtico chantaje pues al gobierno de turno, sea autonómico, sea provincial, etcétera, etcétera. Y de esto, vamos, te podría contar tantos ejemplos que te cansara, como decía... Eu non vou poñer un exemplo porque todos coñecemos cales son os medios que fan sí. eso. Sabémoslo todos, incluso os telespectadores tamén o saben. Don Jaime, usted cuando era conselleiro de Presidencia, ¿alguna vez sabe si su gobierno entregó dinero a algún medio de comunicación importante de Galicia para conseguir pues una buena cocina de unas encuestas o un buen titular, etcétera, etcétera? ¿En su tiempo no? No, desde luego, para
conseguir un buen titular no tengo yo ningún recuerdo, Fidel, ni ahora para ya. conseguir, ni para cocinar Pero eso se hace, ¿no? las encuestas. Hombre, yo supongo que algo se hace porque se está denunciando permanentemente y supongo que algo habrá, no digo en Galicia, digo con carácter general, y que puede estar supeditado. Ahora, no es ese el problema principal. Digo el problema, eso es una parte del problema. Pero Aquí si la sabe que clave- hay medios que presionan y hasta que no les entregan su taquito de millones, y esto es así literal, titulares, fulano de tal, ta, 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 fulano de tal, ta, 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 fulano de tal, ta, 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 hasta que ya hay esa reunión última, a ver, ¿cuánto? Tanto, mira, tanto no, te lo doy en 3 veces, y eso empieza. Y eso lo sabe el lector de periódicos, y Mire, es así. Hai un exercicio moi sano que é coller as portadas dos xornais cada día, gardalas, e facer un seguimento logo das accións políticas que se produciron respecto a ese xornal, e verá como os titulares das portadas van variando en función dos ingresos que se lle foron facendo a ese medio de comunicación. É un exercicio moi fácil e que poden facer os nenos na escola, ademais. É moi divertido. Es genial porque Claro. sí, es así. Es genial porque además es de un día para otro. É Y tan fácil como eso. Sí, lo hemos comentado. Dice, mira, aquí hubo ya entradita. Ya Ahora ben, esto cambió. xa que falamos de axudas a medios de comunicación, Sí, lo de antes, sí. eu pregúntome, son contas públicas, porque hai unha empresa pública, Retegal, é a empresa que ten a distribución dos postes repetidores da sinal de televisión. Esta empresa naceu na Compañía de Televisión de Galicia, e logo independizouse como sociedade anónima e depende directamente da Xunta, e vende os seus servizos a particulares. Eu pregunto como están as contas de algunhas empresas de televisión privadas en Retegal. E como son contas públicas, pídanas. Si pagan o no pagan pídanas. los derechos de emisión. No, pagan as facturas. Sí. Non son dereitos, son facturas. Sí. Facturas Sí. emitidas mensualmente Sí, sí, sí. polos servizos de difusión, donde va incluída o custe da luz eléctrica Sí. e o custe de mantemento dos propios repetidores. Pero quieres saber si está pagado o no. Efectivamente. Emitida si está pagado o no. Vale, No, o hay cierta benevolencia, tal. Lo que dice Fidel Sí. es claro. Es No, decir, claro, está clarísimo. hay una vinculación clara de los medios de comunicación con el poder político y con otros poderes. Entonces, lo que hay que hacer en lo que algunos llamamos una democracia y una economía de mercado de juego limpio, una clarificación para que haya lo mismo que en el caso del Poder Judicial, en los medios una independencia del poder político y de los diferentes poderes para que cumplan con el papel que le corresponde, es decir, con la crítica comprometida con la verdad. Voy a poner otro ejemplo que está de actualidad, el caso de Villa Pesoe. El caso de Villa Pesoe en Galicia, de nuevo, fue absolutamente boicoteado por los medios. Incluso el ayuntamiento de la isla de Arosa, con mayoría absoluta del PSOE, llevó al juicio a las personas que habían denunciado este caso. Tuvo lugar el juicio y el juez dijo, este es un asunto de interés público y estas personas no cometieron ningún delito, no cometieron ninguna falta y están incluso contribuyendo a que les esclarezca un asunto que tiene repercusión pública. Tuvieron que ser los medios. ¿Por qué? Porque lógicamente, incluso también con los otros medios, pero cuanto más pequeño es la autonomía, más preocupación hay por el control. Más dimensión, más preocupación de los viejos y nuevos caciques de querer que los medios digan lo que les da la gana a ellos. Y hay una persecución implacable, personal, para ir a por esas personas que están denunciando algo que tiene repercusión pública. Incluso el PP, en la oposición, el señor Rueda, denunció este caso, lo denunció, llegaron al poder y no pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque según parece, hay también una Villa PP. En San Vicente del Mar. Entonces, ¿qué sucede? Es fundamental que los medios sean honrados, estén comprometidos con la verdad y caiga quien caiga, como sucede en los Estados Unidos, que es el gran ejemplo donde la televisión pública se hace por suscripción popular, la gente cree en la verdad y da dinero, defiendan la verdad frente a quien quiera que sea. ¿Por qué? Porque así el poder político se sentirá controlado por una justicia justa y por unos medios que llevan a cabo la crítica justa comprometida con la verdad. Esto es fundamental. Yo, personalmente, he vivido problemas de censura en el caso de Tiempo de Universidad,
en Radio 3 en que el ministro Maraval llamó porque ahí se habían hecho denuncias y ¿qué pasó? Se aniquiló Radio 3. En la televisión privada, en el caso de Sardá, yo fui como colaborador permanente, pensó que era progre porque yo fui de izquierdas. Y entonces dijo, este que estuvo en el nudismo y que además es polémico y que interviene, digamos, con una cierta repercusión, me viene muy bien. Fui allí y me dijo, oye, no me está gustando nada lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque ese programa iba para atacar a la Iglesia Católica por medio del padre Apeles y iba para atacar al PP de forma implacable. Entonces yo, como no le seguí la cuerda, me dijo, oye, no estás diciendo lo que yo quiero. Yo le dije, mira, Sardá, yo vengo aquí para decir lo que yo creo oportuno, no para decir lo que tú me digas que tengo que decir. Está bien que estos que están aquí bailen a tu son, pero yo no voy a bailar. Algunos muy importantes, el director de Interview, que tenía 64 años y que procedía también del Partido Comunista, que eso me dejó espeluznante, porque me dijo, cuando en el descanso dijo Sardá, a esa señora mayor, que ya sabemos cómo era ese programa, era Moros y Cristianos, hay que hacer sangre, que no se hizo suficiente sangre. A una señora mayor casi analfabeta se le dijo, para que este es un programa, por citar y termino en el caso de aquellos años, el libro de Julio Feu, que me llamó la atención cómo publicó a los 2 años de ser secretario de Felipe González este libro. Ahí cuenta cómo el señor Cebrián, en reuniones junto con Felipe González en casa de Polanco, se decidió dar ayudas a la edición internacional de El País. ¿Cómo? Se le dio Telecinco al caradura, al menorero de Berlusconi, porque era amigo de Craxi. Es decir, algo absolutamente típico de países bananeros, lo que está haciendo ahora Chávez. Es decir, sea cual sea el partido, sea cual sea el sindicato, sea cual sea el grupo económico, debe de jugar el juego limpio de la democracia para que haya unos medios que sean independientes y no dependan en su actuación del poder político, del poder económico y que lógicamente si no bailas a su son te van a aniquilar del mapa, no solo al propietario sino a la persona. Perfecto, pero van a por ti, van a por ti incluso familiarmente. Muy interesante lo que siempre contó la experiencia. Siempre fui un fan de Miguel Cancio porque me gusta esa forma vehemente de expoñer os temas e sempre dicen na televisión é unha xoia. Teño que decir unha cousa, non porque lle deba nada a Sardá, pero sí que creo que debo decilo. Vamos a ver, hai que distinguir o xénero xornalístico, por exemplo, os informativos, os debates, do xénero de diversión, do xénero de show business, non? É dicir, Sardá facía un programa que... Llamado Telebasura, de outra maneira. Pero era un programa que non era un programa informativo, era un programa que era unha especie de... Pero este era Moros y Cristianos, non era lo otro. Pero Moros y Cristianos... Pero Moros y Cristianos íbamos allí a debatir de la corrupción. Sí, pero, Cancio, aínda que vayas a falar da corrupción, é un programa espectáculo. É un programa espectáculo. Primeiro xa se fai sobre un escenario... de izquierdas y que dijeran lo que quería, que se dijera lo que le interesaba. Porque hoxe na televisión fainse reunións previas. A mí me llamó para decirle, tú que vas a decir, que vas a contar, pues ti non podes contar lo mesmo, tens que contar lo contrario, porque esa televisión convertiuse nun espectáculo. Pero eso no puede ser. Por eso yo me niego a entrar por el aro. Y por eso yo pretendo, aquí pretendemos hacer una televisión alternativa. Vale, perfecto, pero si estou de acordo, pero o que non podemos negar a existencia do que hai. E o que hai, moita xente confunde coa realidade. Non é real, eso é un espectáculo. Que debe ser así outra cosa. Pero el espectador no lo sabe, exige la manipulación, la mentira. Pero lo que no puede ser, es la mentira, es que aprovechando el espectáculo, claro, sea permanentemente sectario. Claro, y eso es lo que, perdona, permanentemente sectario. Que no. Estabais hablando de Sardá. Yo puedo decir aquí, lo digo además con la voz y muy alto, de que fue uno de los programas más sectarios, y cuando digo sectario, no porque fuera de opinión o no, pero era tremendo porque estaba permanentemente inculcando en forma de ocio, divertida, simpática, para quien le pudiera producir simpatía determinados usos que atentaban contra los principios básicos y las creencias de muchísimos ciudadanos, por ejemplo, de este país. Muy bien, porque don Jaime. se puede, con todos los que se puede hacer un programa, se puede hacer crítica, puede haber, ojo, para que pueda tener un mínimo de objetividad, lo que tiene que ser que haya pluralismo, porque sin él es imposible. Pero era un machaque permanente contra principios que son los principios
de la mayoría de los españoles, aunque le pese a un porcentaje de españoles que no participan de los principios, que tenemos de momento todavía una gran mayoría. Consecuentemente, esos ataques que proceden siempre de los mismos lugares, y perdón, amigo Cance, cuando decías que a ti te sorprendió aquel que era comunista y tal, hombre, quiero recordarte que un porcentaje altísimo de los, digamos, conversos del antiguo Partido Comunista se encuentran, digo conversos, en el actual Partido Socialista, porque dejaron de ser de aquella magnífica, digo magnífica y envidiable, porque fue toda una historia, raíz socialista, pero que luego se apuntaron precisamente porque se apuntaron a donde estaba ni más ni menos que el poder y el PSR. Vamos a ver qué dice la calle, que hemos salido y bueno, ha salido María y ha preguntado a los ciudadanos. ¿Crees que existe la libertad de prensa? Hombre, dentro de lo que cabe, no mucho. Siempre se influye por la gente y según la cadena, claro. No existe, ya que está viciadísima por la influencia política. Y claro, tema en el que influye la política, tema que se vicia y se infecta, entre comillas. Ahora mismo puede que sí, yo pienso que sí. Creo que existe libertad de prensa, pero creo que están muy influidas, dependiendo a quién apoyen. Existe libertad de prensa. ¿Qué le hace pensar eso y sobre todo tenerlo tan claro? Pues lo tengo tan claro en el sentido de que los medios de comunicación están supeditados a los holdings económicos y políticos, o sea que no hay. ¿Y censura encubierta le parece a usted que existe? Existe, totalmente. O sea, hay noticias en las cuales unas cadenas de televisión las ve súper desarrolladas y en otras, sin embargo, no. Las proclives al gobierno, dígase por el país, etcétera, pues no existen noticias que sí existen, pero que puede existir para la COPE, para Intereconomía. Sí, en política sobre todo. Sí, también. No sé si podría ponernos quizá un ejemplo de dónde o en qué sectores más de la población podría existir censura. Quizás, no lo sé, en la economía y la política. Tengo la censura, pues, la que decide la gente que tiene dinero, o sea, no puede ser de cualquier forma, tipo y mecanismo que sea, y claro, es lo que es. Bueno, pues era la opinión de los ciudadanos. Bueno, eu quería dicir unha cousa, porque aquí falouse tamén das presións. Cando falamos, foi ademais o primeiro tema que abordou o amigo Pita, da presión política, os medios de comunicación, eu creo que hai unha presión da que non falamos para nada, porque é a presión dos anunciantes. Aquí xa estou falando dos medios privados, dos medios de comunicación privados. Os anunciantes teñen unha forza tremenda e mandan moitísimo máis do que pensa a xente. E non só os anunciantes, mandan as centrales de compra de publicidade. Porque unha central de compra de publicidade, se está dándolle unha cuota do 30% a ese medio de comunicación, eso tradúcese en moitos miles de millóns de pesetas, ou de euros incluso. Evidentemente, eso é poder tamén. ¿Puedo decir una cosilla sobre sí. Vamos a ver, yo pienso, ejemplos como siempre, estoy pensando en un periódico digital, bueno, los periódicos digitales tienen su importancia y muy grande. A xente que os lee, que somos unha minoría. Pero cada vez va yo sé de algunos que no querían ver el ordenador ni delante y ahora ya no son capaces de vivir sin él, además de clavar. Por ejemplo, un periódico como es Periodista Digital, un diario digital. Bien. El periódico más leído del mundo. El periódico digital, el periodista digital, por ejemplo, tiene uno ve la cabecera o lo que son los artículos que ellos publican, los artículos de fondo, bueno, uno dirá, bueno, estos evidentemente del PSOE no son. Vale, vamos a ver con claridad. Es más, están a ver si cae el PSOE, bien, de acuerdo. Magnífico. ¿Y qué? Ellos son dueños de su medio y tienen derecho a una ideología, siendo una empresa privada. Ahora bien, hay una parte, que esto lo decía efectivamente don Jaime, está el tema de la información y el tema de la opinión. Entonces, esto sería el tema de la información, que no tiene que ellos
informen sobre unas cosas u otras, bueno, podrá ser peor, podrá parecer mejor, es igual. Lo que no pueden hacer es alterar ellos ni nadie la información, porque eso es, vamos, es un atentado a la verdad. Pero ahora está el capítulo de la opinión. Resulta que nos encontramos, pues que ahí, en el Periodista Digital, encuentra usted artículos donde colabora, por cierto, doña Magdalena del Amo, don Miguel Cancio. Entonces, usted ve ahí artículos de personas que son muy críticas con el gobierno actual. Señor Carnicero, señor Jáuregui... Sí, pero ve usted otros que son progubernamentales y que son críticos demoledores del Partido Popular, por decirlo así ya de una forma muy simple y para que lo entienda todo el mundo. Entonces, ahí lo que vemos es que por parte del editor hay un gran respeto a la opinión, incluso a la más encontrada. Eso, por ejemplo, queridos amigos, no sucede en otros periódicos, como el nombrado El Público, por ejemplo, donde o todos el plural. los artículos o el plural sí. que tiene narices que se llame el plural, sí. Efectivamente, claro, es que, claro, entonces este es el tema, ¿no? Eso es, bueno, pues eso es lo que a mí me sorprende. Por lo menos dice, bueno, hombre, ahí no interviene Alfonso Rojo, que yo sepa, y sé de lo que estoy hablando, para decir, oiga usted, que no, oye, si vuelves a escribir de esto, no te publico. Bueno, eu referíame a Tú publicidade escribes como, lo que quieres, como unha das columnas oiga, Sí. sobre Realmente, procesos de empresa, ¿no? sin atentar contra puedo dar ningún- fe de que es que ni te corrigen una coma, ni te dicen Eso esto es lo es que muy estoy corto, diciendo. esto Como es muy aquí. largo, Sí. esto es... Eso me parece programa, Cuanto más, como en este cuanto más programa, cacaren de que nombre, tampoco peor todavía. nunca te dicen lo que hay que decir. O el Que puedes público, decir lo que o el quieres. público, que es lo más privado. Solamente solo decimos que faltaría. tenemos que ajustarnos al tiempo. Solo faltaría. Pero es que Bueno. yo como fui a muchos... Otra cosa es la ideología que tenga No, cada Esto cual. está fenomenal porque ya están haciendo tertulias aparte, tertulias dentro de la Pero un tertulia. periodo- A ver. No me hagan ustedes la tertulia aparte. Usted, don Miguel, es que el tiempo pasa, me están diciendo ya por el pinganillo que queda poco tiempo. Y usted dice antes, puso como ejemplo Estados Unidos y demás. Yo sí quería hablar un poco de la situación que tienen ciertos periodistas en Estados Unidos. No me refiero a periodistas freelance que son a veces pues perseguidos, ¿no? Me refiero pues del San Francisco Chronicle, del New York Times incluso. Y aquí, por ejemplo, publicamos algo y entonces no estamos obligados a revelar la fuente y nadie nos puede preguntar la fuente. En Estados Unidos sí tienen que revelar la fuente y hay muchísimos casos y hay periodistas que están sufriendo condena. Por ejemplo, conozco un caso que está sufriendo arresto domiciliario porque tiene un problema médico, tiene que medicarse y demás, precisamente por negarse a revelar la fuente de esa información, o un vídeo que llega del FBI que se demuestra que hay un político que está recibiendo sobornos. Lo que le interesa al fiscal es a ver cómo consiguió esto y no si el político realmente es corrupto o no. Aquí tenemos también que dar gracias a los periodistas de que en España sí es muy respetada la custodia de la fuente, y la no revelación de la fuente. A mí asústame que en Estados Unidos os fiscales fagan carreira política sí, e utilicen a fiscalía como trampolín. A mí eso asústame moitísimo, porque E hai independencia da fiscalía. aquí o xuiz. Claro, Tamén, por Sí, favor. tamén. Bueno, vamos a ver. Asústame Por moito favor. eso. Tamén. Vamos O Poder a ver. Judicial ten que ser independente. Aquí, perdón, Vamos pero a aquí, ver. perdón, solo Sí, un aquí pequeno los jueces. inciso. Entonces, ahí sí tenemos- porque ahí sí tenemos- é un tema de alta sensibilidade. Horroroso, Ali fan horroroso. carreira os fiscais, aquí non fan carreira, aquí xa están incluídos Bueno, vamos na a ver. carreira, porque o fiscal xeral do Estado, en vez de fiscal, Por é o favor. abogado defensor do goberno No hay de nada más turno que ver imposto lo que polo acaba de goberno. pasar con el caso do Ribo. É Bueno, o que aconteceu Con lo de- Que lo han cambiado, casos. No, Sí. pero Sí. gravísimo. Claro. O atentado contra o Estado de Dereito, que eu fago tanta alusión sobre o Estado de Dereito. Quero recordar que na etapa, como agora nesta última tremenda, pero foi moito peor aínda, do 82 ao 96, con aquel fiscal xeral Terrible. nomeado ilegalmente, El pollo de Canarias. o señor Eligio Hernández, Sí, 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 que foi nomeado Mussolini. pero nomeado ilegalmente, porque Sí, foi que- contra sí. o dereito legal, Legal, sí. que no tenía podía los ser requisitos, elegido. no tenía E los requisitos, justificaron sí. anos, porque hai que ter como mínimo 15 anos de exercicio
na Sí, xudicatura, aquello fuera ilegal. e lle xustificaran 7 anos de exercicio De gobernador, como pero- delegado sí, do sí, goberno eso, como en gobernador Canarias, civil. yo xustificaron. Claro, cando saiu a resolución condenatoria Ya, de que ya, non podía ya, ser, xa non xa estaba. fora cando perderon as eleccións os socialistas. Esa fixera Por todas tanto, falcatruadas. O que sí quero decir, e que quede claro, yo admiro, con todos los defectos que tiene, la aplicación de la justicia y del Estado de Derecho en los Estados Unidos de América. Porque quiero también recordar que es historia Watergate. como unos periodistas echándole el valor, El único pero país del mundo. aprovechando los derechos que tenían como ciudadanos, El único ni país. más ni menos que hicieron saltar al presidente del país más poderoso del mundo. Ya me gustaría a mí que cuando fue el caso de los GAL, cuando fueron casos semejantes, no se pudiese hurgar y llegar hasta donde había que llegar para depurar las responsabilidades de quien tenía las altas responsabilidades de gobernar en aquel momento en España, y que nos costó además que hoy se puedan estar chuleando los terroristas y alegando en la defensa de todos los derechos que no tienen, precisamente las actuaciones desde el poder que acontecieron cuando fueron esos hechos gravísimos en un Estado democrático. Doblemente graves. Gravísimo. Uno por la transgresión de la ley y otra otro por lo que acaba de decir, por el gran favor que se le hizo para la negociación de los terroristas. Porque si ven eso como una baza. Oiga, aquí están nuestras víctimas y aquí están las otras víctimas. Con todo eso, volvendo outra vez ao título do programa que nos convocou aquí, liberdade de prensa, sí que houve liberdade de prensa cando foi todo o proceso dos GAL, porque escribíronse páxinas e páxinas e páxinas, faláronse... En dous medios. O resto nada. Que va, dous. Pero hubo dous medios con liberdade de prensa absoluta. Don Fidel, y déjeme darle este apunte. Con todo el tema del 11M, que fue efectivamente algo tremendo, con una instrucción tremendamente irregular, donde se sabía que el juez del Olmo, la mitad de las pruebas eran falsas y la otra mitad eran tergiversadas, y sin embargo, por ejemplo, aquí en Galicia, ningún medio de comunicación se hacía eco de nada, simplemente publicaban la versión oficial, pero vamos a ver. Pero para díxeme nada. que defenda os medios de Galicia. No, como mucho, o ámbito territorial dos medios galegos de Galicia. Como mucho hacían chiste del ácido bórico y todo eso. Jamás se dijo nada. Os medios de comunicación galegos teñen un ámbito territorial definido que é Galicia, independentemente de logo que teñan páxinas dedicadas a información España, que se el pon mundo. nacional, España e o mundo, evidentemente. Pero a súa vocación xornalística e informativa reside fundamentalmente en Galicia, claro. Entonces, non podemos comparar unha prensa nacional. Cuando hablamos de los medios gallegos, yo colaboraba en uno de los medios gallegos más importantes. Brevemente, que estamos al final. A mí me llama el director por cuarta vez y me dice: no puedes escribir este artículo porque le haces una crítica a el señor Caballero, que venía aquí como candidato de la Xunta. Y yo había escrito: el señor Caballero llega a Galicia ofreciendo que va a acabar hasta con los terremotos que se estaban produciendo. Y me dijo: y esto viene de arriba, tú tienes que criticar con violín como hace Barreiro, y tú lo haces con serrón. Entonces yo le dije: bueno, pues yo llevo aquí 15 años publicando gratis prácticamente. Perdón, ¿en qué medio era? En un medio de los más importantes de Galicia. De los más importantes. Es igual, dejémoslo así. Entonces me dijo: tú no puedes seguir escribiendo, que eran además 150 palabras. Quería que lo dijera. No puedes seguir escribiendo en ese medio, escribe de cultura de otra cosa, porque a mí de arriba me dijeron que no podía seguir. Y era la cuarta vez. Y podía seguir contando medios tanto de Galicia... Usted escribiu La Voz de Galicia, me parece, non? Bueno, escribía La Voz en el Correo, en el Faro, en el Ideal, en La Voz do Pobo, en el Rojerío, es decir, en muchos. Y el señor Barreiro también. Dejémoslo ahí. Bueno, don Miguel, muy bien. Una última intervención ya que estamos al final. Pois nada, que a mí me gustaría que os medios públicos e os medios privados gozasen de maior liberdade. Gustaríame que os medios públicos, sobre todo, seguiran manténdose, e aquí, permítame que diga, que faga un chamamento para que as televisións autonómicas das comunidades históricas permanezcan.
As outras podenlas pechar todas porque non teñen justificación ninguna. Actuaron e montáronse por mimetismo coas outras comunidades. Pero Cataluña, Euskadi e Galicia teñen dereito a ter unha televisión autonómica porque responde a un modelo e a unhas razóns moi determinadas, entre outras o propio, non xa a propia cultura en xeral, sino que, en particular, o idioma, as características lingüísticas. E eu creo que pídolle ao Partido Popular, que vai a gobernar a partir do día 20, que tome medidas e que a televisión de Galicia, a televisión catalana e a televisión vasca as contemple como medios públicos preferentes e que non entren dentro dese saldo general que vai haber. No, pero va a entrar capital privado, va en el programa. Una última intervención. Discrepo moi en unha cuestión. Comparto o fondo principal, indiscutiblemente, que ten que haber unhos medios que teñen que estar promocionados. E volvo a utilizar a palabra, a discriminación positiva nese terreo. Non, digo que a volvo a utilizar en canto ao respeto, a fala e a poñer unha serie de condicións. Pero isto se pode facer exactamente igual. Eu, como teño un espírito totalmente privatizador, cuidado, no sentido, servicios públicos, pero administrados e guiados, etcétera, por privados, porque está comprobado que teñen unha maior operatividade, que funciona moito mellor, que son inclusive moito máis obxectivos e que non están tan a palabra tan manipulados como poden estar desde o que estábamos denunciando, o que estaba falando aí. Consecuentemente, creo que se poden privatizar. Eu o que non faría era que se privaticen unhas e outras non. Se fixo, se estamos nun momento de crise e se hai que privatizar, se privatiza como se privatizan os aeroportos e como se privatizan, pois nin máis nin menos que a Lotería Nacional, que xa é o colmo do que se pode privatizar que querían facer estes señores. Don Bernardo, unha última cosita que nos vamos. Una última cosita, lo que tiene que haber es dignidad personal, eso es lo que tiene que haber. Porque los medios de comunicación son medios. Son instrumentos, como la guillotina de Monsieur Guillotin. La guillotina sirve para cercenar cabezas inocentes, siempre, porque la pena de muerte no solamente se aplica sobre inocentes, siempre, porque es una injusticia, o para cortar resmas de papel, con lo que hacer libros. Por lo tanto, el mal no está en el medio, sino en quien está detrás. Entiendo que no hay por qué demonizar ningún medio. Creo que son las personas y la dignidad personal de cada individuo en conciencia, la conciencia es decir, la conciencia democrática del Estado democrático, Estado de Derecho no, Estados de Derecho son absolutamente todos. Lo era el franquista, el anterior régimen, lo es este y lo es el que vendrá. Muy bien. Ahora, democráticos, no, este es democrático, el anterior no lo era, o lo sería en otro sentido, democrático. Bueno, pues quedan muchas cosas pendientes en el tintero, que las seguiremos hablando en monográficos sucesivos, desde luego, libertad de prensa, bueno, pues relativamente, pero yo sigo diciendo que yo me siento realmente satisfecha de la libertad que tenemos los periodistas y sobre todo que estamos protegidos y que ningún fiscal nos exigirá nunca, por lo menos hasta ahora, tener que desvelar la fuente, cosa que en otros países tan libres como Estados Unidos sí tienen que los persiguen y los presionan para que revelen sus fuentes. Hasta aquí, don Miguel Cancio, siempre un placer, muchísimas gracias. Don Fidel Fernán, como siempre, encantados de tenerle aquí. Don Bernardo París, muchísimas gracias. El estreno de hoy, pero desde luego que lo tenemos ya aquí apuntado en nómina. Don Jaime Pita, como siempre. Es más, le digo, vamos a imprimir toda una cosa aquí que ponga órganos de control, firmado Jaime Pita, que sabe que en esta tertulia, cuando usted no está, siempre se dice, como dice don Jaime Pita, órganos de control. Para mí fundamental. Órganos de control y hacemos que funcione. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos un viernes más. Nos despedimos hasta el lunes, que estaremos aquí a las 10:30 para comentar los temas de actualidad. Que pasen buen fin de semana.